Hola, soy Alex Augusto González Hidalgo, estudiante de la Maestría de Arte y Cultura de la Universidad de Arte Ganexa, y como parte de nuestro trabajo final de la materia de Estética en la Historia del Arte, dirigida por la profesora Luz Eliana Tavares, escogí realizar un pequeño video ensayo sobre el trabajo del reconocido pintor panameño Roberto Lewis. Basado en el método histórico-sociológico y en base al rasgo de arte y belleza, escogí el trabajo del pintor panameño Roberto Lewis, quien, entre otros tantos trabajos, fue el pintor de las obras que adornan el Teatro Nacional de Panamá y las cuales fueron restauradas hace algunos años. Roberto Jerónimo Lewis García de Paredes fue un pintor y escultor panameño que nació en la ciudad capital el 30 de septiembre de 1874 y murió el 22 de septiembre de 1949. Hizo sus estudios primarios en una escuela regentada por monjas católicas y comenzó los estudios secundarios en el Colegio de los Hermanos Cristianos. Su familia lo envió a París, donde terminó su educación secundaria. Regresó a Panamá, donde se dedicó a los negocios de su familia. Después de una breve estadía, regresó a París, donde estudió con el pintor academicista Léon Bonnat y después con el post-impresionista Albert Dubois-Pillet. De vuelta al país, se le comisionó para que realizara una serie de obras que deberían exaltar la majestuosidad de algunos edificios públicos cuya arquitectura neoclásica fue introducida por Gennaro Ruggeri, se convirtió en la arquitectura oficial de la época y se plasma en obras como el Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal y el Instituto Nacional de Panamá. El clasicismo de Lewis será paralelamente la pintura oficial de la época y dará inicio a una expresión singular de la pintura en Panamá. Desde ese periodo, en 1907, data el telón de boca, el plafón y el foyer del Teatro Nacional. Estos trabajos demuestran una rara maestría del dibujo y el escorzo, sobre todo en el encadenamiento circular del uso de cuerpos seráficos que se elevan para festejar el nacimiento de la República. Lewis demostró una excelente disposición para el paisaje y el retrato, trabajos en los cuales se desembarazó de las exigentes cánones del clasicismo. En 1936 pintó una serie mural en el aula máxima de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en la que trató de plasmar la historia de la humanidad, pero esa obra quedó inconclusa. El arquitecto peruano Leonardo Villanueva Meyer siguió el patrón de Ruggeri y se convirtió en el arquitecto oficial del gobierno. Plasmó su estilo en el edificio de los Archivos Nacionales, la antigua Casa Arias Ferot, la Casa de la Municipalidad y el Palacio de Gobierno, o lo que se conoce hoy como el Palacio de las Garzas, donde colaboró con Roberto Lewis, quien confeccionó todos los frescos, destacándose los del Salón Amarillo y los del Salón de los Tamarindos, basados en los árboles de tamarindo de la isla de Taboga. Realizó los retratos de todos los presidentes de la República desde 1904 hasta 1948. Sus obras más importantes se conservan en la Presidencia de la República, en el Teatro Nacional y en el aula máxima de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemenas en Santiago, en la provincia de Veraguas. Este fue su último trabajo, pero quedó inconcluso. Su pintoresca cabaña en la isla de Taboga forma parte también del conjunto monumental histórico de Taboga, decretado mediante la Ley 6 del 13 de marzo del 2012. Lewis, además de pintor, fue escultor, y en La Chorrera se encuentra instalado un busto del poeta panameño Tomás Martín Feuillet, y en el cuartel general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá se halla también el medallón del gobernante panameño Ricardo Arango. En sus trabajos se aprecia el extraordinario dominio del color y la excelencia del dibujo, tanto en la composición como en el uso del escorzo, que es la figura recortada en el plano del lienzo en atención a las reglas de la perspectiva. La maestra Ángela Camargo nos habla un poco del proceso de restauración de las obras del maestro Roberto Lewis en el Teatro Nacional. En la más reciente restauración del teatro se ha intentado corregir los errores del pasado, sobre todo cuando se trata de la obra del maestro Roberto Lewis. Todo tenía como 7 o 8 capas de repintes. Por ejemplo, las máscaras. Son 51 máscaras que tú ves aquí alrededor y que tienen foquitos abajo en las guirlandas. Bueno, esos foquitos estaban en la boca de cada máscara. Ahí no se iban a quedar.
porque era una ofensa para la obra de arte, ¿no? Entonces me investigué por qué estaban en la boca. Entonces, porque era un teatro de ópera, no había luz. En 1890, en 1907, no había luz. Entonces era un teatro de ópera. Por eso estaban esas máscaras con la boca abierta, porque representaban la ópera. Cuando llega la luz, y todo era con lamparitas de gas y etcétera, ¿no? Pero se cantaba ópera. Cuando llega la luz, le dicen al maestro, que todavía estaba con vida, le dicen: maestro, ¿por qué no le ponemos luz a su tela de la bóveda para iluminar un poco y darle un anillo de luz? A Lewis se le hizo muy bien. Estas historias me las contaron a mí, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces, con la luz de las bocas se le hizo el anillo, ¿no? Que se hablaba de un anillo. Empezamos a lavar la superficie. ¿Qué quiere decir lavar la superficie? En tanto, son 15 secciones. Observa bien que son 15 secciones de 9 metros. Y esas 15 secciones llegaron enrolladas una por una, porque eso lo hizo Lewis desde París, en Francia. Lo enrolló todos esos 15 metros, cada uno, y son 15. En esta singular obra del Teatro Nacional, Lewis proyecta la imagen de Panamá como la nueva república, naciendo ante sus ojos del dios Apolo, promotor de las artes en la mitología griega, en su carruaje de fuego junto a un grupo de musas que representan a la pintura, la danza y la música. En el centro de la obra hay una bella mujer que personifica la patria, sentada en su trono, levantando graciosamente la cabeza al cielo, y a los pies de la república, el águila de la libertad extiende con vigor sus alas gloriosas. Si te fijas en los colores de Lewis, parecen acuarelas. No son acuarelas. Es óleo. Todo eso es óleo. Y es un óleo aplicado con una maestría que te da la sensación de acuarela. Y eso es lo que ilusiona tanto, ¿no? Que sea tan bello como lo ves ahora, ¿no? Los colores son espectaculares y luego los dibujos del maestro. Fíjate en los desnudos de sus mujeres. Yo las llamo sus mujeres porque debe haber amado a las mujeres increíblemente. Fíjate en las que están en el invierno, en la noche. Porque este es el día. Estamos en el día. Vete a la noche. En la noche hay mujeres danzando en el espacio, desnudas. Hay una violonchelista, hay una que danza, y a mí siempre me emocionó y me fascinó la perspectiva y cómo la distribuye, y sus personajes, y la pincelada. Tú fíjate en la arpía, que la tienes aquí arriba. Fíjate en la República y ese manto blanco con sombras azules. O sea, genial. Pocos pintores han hecho eso en Panamá. En este proyecto toda la restauración ha sido llevada por Ángela Camargo, que es nuestra maestra restauradora, y ha sido entonces la responsable por rescatar pues, la parte pictórica del edificio. Ella trabajando con el doctor Jacinto Almendra, es nuestro maestro restaurador en cristalería y metales. Pedí naturalmente una rana, todavía había sillas, pero ya estaba en proyecto restaurarlo, y la rana cupo por el centro y subí en la rana para ver lo más cerca posible los lienzos de Roberto Lewis. Desastrosos. Digo, había unas zonas que estaban abombadas y había zonas que estaban muy sucias y se veía de cerca que estaba en terribles condiciones. Lo escribí, lo puse y entonces empezó la carrera para querer hacerlo. Dice, ¿nos puede hacer el presupuesto? Hice el presupuesto y lo aceptaron. El andamio llegaba hasta que yo pudiera tocar con la mano así los lienzos.
cautiva el singular uso que el artista hace de la alegoría como recurso estético de simbolización, muy propio del estilo neoclásico francés de la época. En efecto, las obras del Teatro Nacional fueron realizadas por Lewis entre 1907 y 1911 en su estudio de París, Francia, y luego trasladadas a Panamá en barco para su instalación. Por otro lado, la extraordinaria obra muralista de Roberto Lewis también puede apreciarse en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, donde se destacan, en cambio, los temas del descubrimiento del Mar del Sur, el periodo de la conquista española, la fusión de las razas, la independencia y el tema del trabajo. En el comedor principal, los murales están basados en la temática de la pesca y la caza. En ese afán por el ejercicio del muralismo como técnica de expresión, encuentra en la obra de Lewis una particular forma de exaltar sus propias dimensiones del mundo y de la historia, por supuesto, con marcadas diferencias conceptuales si los comparamos con el muralismo, por ejemplo, del mexicano Rivera, Orozco o Siqueiros. Los temas míticos, épicos, religiosos y humanistas que matizan la serie de pinturas y murales en el aula máxima de la Escuela Juan Demóstenes Arosemena en Veraguas, que datan de 1939, son una prueba de lo antes dicho. Esta serie inconclusa de murales en Santiago de Veraguas, titulada La evolución de la humanidad, constituyen una demostración reiterativa de trazos y desborde de color, que es lo que identifica la obra de Lewis. En esos murales se crean escenas que van desde el descubrimiento del fuego hasta el presente. Lewis, incluso cuando falleció, deja un legado significativo en el arte panameño. Cuando se realice para la posteridad quizás una ponderación mucho más sistemática de su obra, considero que los críticos van a poder invariablemente estar de acuerdo en aceptar que la serie Los Tamarindos de Taboga, que fue hecha en 1938, constituye quizá el trabajo más sublime y emblemático del autor. La pintura de estos árboles reflejan un aspecto personal y más íntimo de Lewis, quien por cierto tenía una casa en la isla de Taboga y disfrutaba allí sus ratos de ocio. En esta serie se percibe de una manera muy especial su pasión por registrar los enigmáticos efectos de la luz y sombras sobre los tamarindos, algunos de los cuales aún se pueden encontrar en el patio del Hotel Taboga. Lewis reprodujo aquellos árboles trabajando al aire libre y creando representaciones repetitivas bajo diversas luces, como por ejemplo con el sol brillante, con la luz del atardecer y frente al cielo gris de una tarde lluviosa. Estos añosos árboles retorcidos en las diferentes interpretaciones de Lewis revelan un sentido de vida propia, agreste e insobornable, en interesante contraste con el apacible y bucólico ambiente de aquellos parajes insulares. Sus temas costumbristas, impregnados de la luminosidad y la frescura del trópico, invaden todo el recinto. Roberto Lewis falleció el 22 de septiembre de 1949 a los 74 años. Sin duda, su trabajo representa un legado desde la estética del arte para nuestro país.